Bueno, estimados, sean todos bienvenidos a la tutoría número 4 de física. ¿Sí? El tema de hoy, ya les voy a adelantar, vamos a trabajar sobre el magnetismo. Pero bueno, antes de empezar con la tutoría, ¿no? Y con la ponencia, les he preparado un pequeño simulador. En este simulador consta de lo que es un imán. ¿Sí ven? Muchos de ustedes ya han de haber visto en la vida cotidiana lo que es un imán, ¿no? Que es un artefacto metálico elaborado a base de magnetita, ¿no? Que tiene unas propiedades muy particulares. ¿Qué propiedades muy particulares ven en un imán? Que atrae, una pregunta, ¿por qué el imán atrae los otros metales? Ya, eso mismo, por eso vamos a estudiar hoy día por qué el imán atrae otros metales. Verán, si ustedes se percatan aquí este simulador, si ven que el imán tiene una letra S y una letra N. Esta letra S y esta letra N es para indicar una polaridad. ¿Sí? Una polaridad. La tutoría anterior estudiamos lo que era el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué era el campo eléctrico? Era la perturbación del espacio donde había movimiento de cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas tenían carga positiva y carga negativa. Cuando habían cargas del mismo signo, existía la repulsión, ¿no es cierto? Y cuando había cargas de diferentes signos, ¿qué había? La atracción. Entonces, basado en eso, con los imanes sucede lo mismo. ¿Sí? Un imán no es otra cosa que la manifestación física de lo que es la ley de cargas o la ley de Coulomb, que existe atracción o repulsión. Recordemos en tutorías anteriores les puse el ejemplo de un globo, que flotábamos un globo en la cabeza y ponía unos papelitos y el globo atraía los papelitos, ¿no es cierto? ¿Y por qué atraen los papelitos? Porque había un campo eléctrico y como los papeles tenían carga negativa y el globo carga positiva, existía la atracción de cargas. Lo mismo sucede con el imán, ¿sí? El imán es un material elaborado en magnetita que tiene esas propiedades de las cargas eléctricas de haber una atracción o una repulsión. Entonces, por eso es que tiene el polo norte y el polo sur. El polo norte es lo que va a traer es protones y el polo sur lo que va a traer es electrones, ¿sí? Eso es para hacer referencia al tipo de carga. Ahora yo en este ejemplo también les he puesto una pequeña brújula, ¿sí ven? Ahora, ¿por qué viene el caso de la brújula? ¿Se han preguntado por qué la brújula utilizaban los marinos para navegar y poderse ubicarse geográficamente en los océanos? ¿Por qué la aguja siempre apunta en una dirección y con eso podemos saber dónde es el norte y dónde es el sur? Y podemos irnos a babor, a estribor, al este, al oeste, al oriente, al occidente, ¿no es cierto? ¿Nunca se han preguntado por qué? Entonces la respuesta, el por qué, es porque nuestro planeta Tierra es un imán gigantesco, ¿sí? Que tiene polaridad del norte y polaridad del sur. Y por eso es que la brújula apunta, porque se ve inducida por esa atracción del polo norte o del polo sur. Y por eso es que los marinos se pueden ubicar geográficamente en nuestro planeta, ¿sí? Por eso es que sabemos, yo por ejemplo ahorita vivo en la Providencia y yo sé que que estoy ubicado geográficamente al norte, si hablo en coordenadas geográficas. Pero vuelta, si yo me percato, yo en realidad estoy más cerca del sur que del norte, ¿no es cierto? Sí, porque Ecuador, la provincia del Oro, está más cerca del sur que del norte. Por eso es que el día que hubo el sismo, que fue en el Perú, lo sentimos muy fuerte aquí en Machala y en Guayaquil. Yo que vivo en el tercer piso me tocó salir corriendo del susto por tremendo movimiento de las placas tectónicas. Ahora, continuemos aquí en este simulador. Si yo este imán comienzo a moverlo, se percatan que aparecen ahí unas líneas similares a las líneas que veíamos en el campo eléctrico. ¿Recuerdan cuando poníamos las cargas eléctricas? Aparecían unas líneas. Esas líneas indican la inducción del magnetismo. Así como en el simulador anterior vimos la perturbación del espacio físico con las cargas eléctricas, acá vemos la perturbación del espacio físico gracias a la polaridad de ese imán. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, si ven, de color rojo está la polaridad del norte y de color blanco o gris el sur. Y dependiendo de eso, la brújula también, ¿sí ven?
como la brújula tiene color rojo, significa que la brújula, esto indica el norte, y que el norte, como norte y sur son de signo contrario, va a haber una atracción y por eso la brújula va a apuntar ahí. Si yo la pusiera acá, ya no apuntara, miren, ¿sí ven? Ahora, ¿qué va a apuntar? El color blanco que vendría a ser al sur. Ahora, ¿qué conclusión yo puedo sacar de eso? De que nuestro planeta Tierra tiene invertido la polaridad, por eso es que la brújula apunta hacia el norte. Para que la brújula apunte al norte, ¿qué quiere decir? Que lo que conocemos como Alaska, Groenlandia, Finlandia, lo que conocemos como el polo norte, en realidad, cuando hablamos de magnetismo, tiene polaridad del sur. Por eso es que la brújula apunta geográficamente hacia el norte. Si no, ¿cómo va a apuntar? Tiene que apuntar porque el magnetismo la induce a apuntar hacia allá. Miren, ve, si le voy acercando acá, miren, ve, ahora ya no va a apuntar hacia ahí. Ahora, ¿qué va a apuntar la brújula? Apunta, ¿sí ven? Ahora apunta con el color blanco. ¿Por qué? Porque el blanco representa el sur. Sur y norte se atraen y va a haber una atracción. Porque yo por más que lo trate de acercar, también puedo experimentar otro fenómeno físico. Que por más que yo trate de girarlo y todo, el magnetismo no se lo puede aislar. ¿Sí? A diferencia de la carga eléctrica. La carga eléctrica sí la podemos aislar. Porque existe algo que se conoce y se llama como resistencia eléctrica. Pero el magnetismo no lo podemos aislar, el magnetismo siempre está presente. Así le pongamos una piedra, una roca, un imán, madera, caucho, el magnetismo no lo podemos aislar, ¿sí? Esa es una propiedad particular. Bueno, ahora una vez que ya estudiamos con esto del simulador y nos hemos dado mucha cuenta de muchas cosas, ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy día. Déjenme ponerles la diapositiva para que se den cuenta cómo concretar cada una de estas teorías. Déjenme poner pantalla completa para que tengan una mejor percepción de esto. Como les decía, el tema que hoy día vamos a ver es el magnetismo, ¿sí? Para eso nos ayudamos de un simulador para que nazcan algunas preguntas generadoras, ¿sí? ¿Por qué la brújula apunta hacia el norte? ¿Por qué apunta hacia el sur? ¿Por qué existe, como dijo el compañero Orlando, por qué atrae algunas cosas? Ya nos vamos a dar cuenta por qué es que atraemos esas cosas. Entonces el objetivo de esta clase, primero comunicar el resultado de estas experimentaciones realizadas. Para eso usamos este simulador relacionado con fenómenos físicos. ¿Cuál es el fenómeno físico que estamos estudiando? El magnetismo. Mediante informes estructurados, detallando metodologías utilizadas con la correcta expresión de magnitudes medidas a calcular. Entonces nos interesa conocer qué magnitudes van a aparecer en este fenómeno. Vamos a empezar entonces con un poquito de historia, el origen del magnetismo. El magnetismo, sus primeros hallazgos remontan a Asia Menor, en Grecia. Había una ciudad llamada Magnesia, donde estos griegos encontraron materiales, sustancias, minerales, un mineral conocido como el ámbar, que tenía algunas propiedades, ¿no? Que podían atraer el hierro y otros metales, ¿sí? Y también había fenómenos como la repulsión. ¿Se acuerdan que cuando vimos la ley de Coulomb les hablaba que el ámbar podía atraer otros objetos, ¿sí? Incluso les explicaba que en la película Jurassic Park, en el ámbar encontraron el ADN dinosaurio, que con eso supuestamente clonaron los dinosaurios. Ya este ámbar es un material, una sustancia que prácticamente está compuesta por diferentes, ¿no?, sustancias que tienen propiedades a las que se les atribuye lo que es el magnetismo. Y en honor a esta ciudad de Magnesia, por eso es que se le llama magnetismo. Un ejemplo de estos objetos tenemos los imanes en la actualidad que usamos para los motores eléctricos y para objetos en la vida cotidiana. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente el magnetismo del campo eléctrico? Que tiene una capacidad de atracción mayor en los polos. Entonces, cuando más acercamos los imanes a donde está el polo norte o el polo sur, va a haber mayor atracción o mayor repulsión, ¿sí? Siempre va a ser mayor en los polos. Tenemos los polos que se llaman norte y sur por la forma en que se orienta un imán dentro del campo magnético terrestre. ¿Sí? Lo que les decía, que el imán, como se ubica de acuerdo a las coordenadas cartesianas geográficamente, el polo norte pues lo que está pintado de azul y el polo sur lo que está pintado de color rojo.
Aunque los imanes, cuando ustedes tienen un imán, nunca van a estar pintados de azul y de rojo, ¿no? Eso es un ejemplo para que vean qué tipo de polaridad tiene. Los polos no pueden aislarse por más que utilicen otras sustancias, no se pueden aislar, el magnetismo siempre está presente, no se lo puede aislar de ninguna forma, ¿sí? Los polos del mismo nombre se repelen y los de distintos nombres se atraen. ¿Por qué? Como ya lo mencioné Orlando, es debido a que el magnetismo es la evidencia más notable de la ley de cargas, ¿sí? Que las cargas eléctricas de diferentes signos se atraen y que las cargas del mismo signo se repelen. Por eso es que el imán atrae cosas, ¿sí? Porque tiene diferentes tipos de carga. Otro muy importante del origen del magnetismo es que tiene líneas de fuerzas que se crean. Así como el campo eléctrico, en matemática nos ayudamos dibujando flechitas para indicar las líneas del campo eléctrico, acá en el magnetismo también nos vamos a ayudar de lo mismo. Voy a usar la pizarra para hacerles un poco de un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estudiamos el campo eléctrico, ¿sí? Se representaba con la letra E mayúscula y con una flechita porque era un vector. ¿Qué era el campo eléctrico? Era la manifestación de ¿qué era? De la fuerza sobre la carga, ¿verdad? De 1 newton sobre coulomb. Entonces, ¿qué había en el campo eléctrico? Había una carga positiva y que había unas flechitas que me indicaban si existía atracción o si existía una repulsión, ¿sí? Y eso se le conocía como campo eléctrico. Acá en el magnetismo sucede lo mismo, solamente que el magnetismo lo vamos a representar con la letra B mayúscula y una flechita. O en algunos libros lo van a encontrar con la letra griega beta y una flechita para representar el magnetismo. Y de igual manera aquí también va a haber unas líneas que me van a indicar la polaridad, si es el norte o si es el sur. Por eso es que aquí ven ustedes una flechita para indicar hacia dónde es el sentido o la dirección de ese magnetismo o esa perturbación de ese espacio físico. Porque es una perturbación que aunque no la podemos ver, la podemos sentir. ¿Cómo la pueden sentir? Cuando acercan un metal, pues sienten como se pega el material, ¿no es cierto? Se pega y no lo pueden separar a menos que ustedes apliquen una fuerza. ¿Qué fuentes existen del magnetismo? Las fuentes que existen en realidad son dos, por medios naturales, por el imán, ¿no? Y también se puede producir por cargas eléctricas, por corrientes eléctricas. El movimiento de las cargas eléctricas puede producir magnetismo, ¿sí? Esas son las dos fuentes de magnetismo que tenemos y que no hay más, ¿sí? De forma natural, cuando una sustancia está imantada, ¿sí? Cuando está hecho de magnetita, o cuando existe movimiento de cargas eléctricas. ¿Qué quiere decir? Que podemos, gracias a la corriente eléctrica, inducir magnetismo. Ejemplos eso de la vida cotidiana. En ciertos países que mueven grandes contenedores utilizan unos imanes gigantescos que cuando pasa corriente eléctrica provocan magnetismo y con esas grúas pueden levantar esos containers a los buques. Luego desactivan la corriente eléctrica y el imán deja de funcionar y pueden bajar el objeto que estaba pegado, ¿no es cierto? Los metales que estaban pegados a esa placa de metal, ¿sí? Esas son las dos fuentes. ¿Qué sucede en las fuentes de magnetismo en los imanes? Pues lo de las leyes de las cargas, polos contrarios, existe atracción y polos del mismo sentido se repelen. Lo mismo que pasa en la ley de Coulomb, ¿sí? La misma situación. En otras palabras, un campo magnético es una descripción matemática de esta influencia magnética de las corrientes eléctricas, ¿sí? y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir esto? Que el campo magnético, representado por la letra B mayúscula y una flechita, tiene un valor numérico. Digamos que este campo magnético, este imán vale 4. Y tiene una unidad de medida. La unidad de medida del sistema internacional para este campo magnético es el Tesla, en honor al señor Tesla. Y este campo magnético, dependiendo pues de donde yo ubique mi fuente de magnetismo, puede tener
polaridad del norte o del sur. Entonces, dependiendo de cómo yo lo ubique, va a tener una dirección así o una dirección contraria, de atracción o de repulsión. Y por eso es que se llama o se dice que es un vector, ¿sí? Porque un vector tiene una dirección, un sentido y un punto de aplicación. El punto de aplicación es de donde inicia esta flechita. La dirección hacia dónde va. El sentido es la puntita de la flechita, ¿sí? Y la intensidad es el cuánto, el valor. En este caso he puesto un campo magnético de 4 teslas. Pero puede haber diferentes valores. Puede haber campos incluso magnéticos de 100 teslas, de 1000 teslas, dependiendo del instrumento de medida que nos permita ver cuál es la perturbación de ese campo magnético. Entonces, si tengo un imán más grande, pues tendrá un valor en tesla más grande. Si tengo un imán pequeño, pues va a tener un valor en tesla más pequeño. Aquí les he puesto los ejemplos de las líneas del campo magnético, ¿sí? Al igual que en el caso del campo eléctrico, se recurre a la noción de líneas de fuerza para representar la estructura del campo. En cada punto, las líneas de fuerza del campo magnético indican esta dirección y sentido en que se orientaría si utilizáramos una pequeña brújula en el punto. Ahora quiero que se enfoquen, abran bien los ojitos y percátense algo muy particular aquí en este gráfico. Les voy aquí a encerrar. Percátense en el gráfico del planeta Tierra. Aquí en el centro hemos puesto una brújula. Si la brújula tiene un imán adentro con polo norte y con polo sur, ¿por qué la brújula apunta hacia el norte o por qué apunta hacia el sur? Orlando, ¿qué te puedes dar cuenta en el gráfico ahí? Sí, su movimiento. Ya, veamos, tratemos de ver, veamos el gráfico. ¿Por qué creen que la brújula apunta hacia el norte y apunta hacia el sur? Miren, voy a poner con otro color para que se den cuenta por qué. En el gráfico está la respuesta. En el norte se atrae y en el sur se repelen. Miren, si se dan cuenta que aquí en el polo sur está la letra N y en el polo norte aquí está la letra S mayúscula. La respuesta es porque en nuestro planeta Tierra el campo gravitacional, la gravedad, es producida por el campo magnético. Y lo que nosotros conocemos como el polo norte, donde está Alaska, Groenlandia y Finlandia, esta de aquí, si hablamos geográficamente es el norte. Pero si hablamos de magnetismo, hablamos de física, esto tiene polaridad del sur, ¿sí? Les voy a pintar aquí mejor dejen pintarles con otro color, con azul mismo les voy a pintar. Entonces, lo que conocemos como el polo norte, geográficamente, hablando de física, en realidad tiene polaridad del sur, ¿sí? Por eso es que la brújula apunta hacia el norte. ¿Sí? No es por la velocidad, no, es por el campo gravitacional y por el magnetismo que tienen los polos. Los polos tienen magnetismo, ¿sí? Tienen una polaridad con azul. Y lo que conocemos como el polo sur, geográficamente, en realidad, como es un imán, ¿sí? Aquí, ¿qué va a tener esto? Lo contrario. Y por eso es que los navegantes pueden ubicarse geográficamente en nuestro planeta Tierra. Y por eso es que nacen estas líneas que me indican mi campo magnético. ¿Sí? Y por eso es que tiene un grado de inclinación. Y por eso es que ese planeta Tierra orbita el espacio formando una ruta elíptica, ni siquiera circular, sino elíptica, alrededor del astro rey que es el Sol. ¿Sí? El astro rey y el Sol también tiene un campo magnético. ¿Sí? Todos los planetas tienen un campo magnético. Y ese campo magnético es lo que provoca o evidencia lo que es la gravedad, el campo gravitacional. ¿Sí? Y por eso es que gozamos de poder ahorita estar sentados y no flotar en el espacio. ¿Sí? Miren algo muy importante, de que los polos geográficamente no es solamente el norte y el sur, sino que cuando hablamos de imanes tienen polaridad contraria. Y por eso es que existe eso de que la brújula nos ayuda a ubicarnos geográficamente, porque se ve atraída porque son polos opuestos.
Ujú. Vamos a continuar entonces. Entonces, como ya tenemos claro, esa intensidad de campo magnético se la puede medir y es un valor cuantificable. ¿Cuál es la unidad de medida para el sistema internacional? El Tesla. Vamos a enfocarnos en este cuadrito de aquí Tesla. que es el que nos va a decir todo. Entonces, el campo magnético se lo representa con la letra griega beta o con la letra B mayúscula, que representa un Tesla. Pero ese Tesla, ¿qué es? Dice que un Tesla es un newton sobre un coulomb por cada metro sobre segundo que se desplace esa carga. Entonces vamos a hacer analogía y vamos a sacar la fórmula para encontrar el campo magnético. El campo magnético dice que es igual a un newton. Cuando hablamos de newton, ¿de qué estamos hablando? La semana pasada, ¿para qué utilizamos el newton? ¿Qué representaba? Wellington, ¿qué representaba el newton? El newton representa la fuerza, ¿sí? Entonces quiere decir que si es un newton, aquí va a ir la fuerza, lo que provoca el movimiento de esos objetos, ¿sí? Los objetos no se mueven de por gusto, los objetos se mueven porque otro objeto produce ese movimiento y esa dinámica es lo que se conoce como fuerza. Ahora dice que es sobre un coulomb. ¿Qué era un coulomb? Coulomb era el valor que utilizamos en el sistema internacional para representar la carga eléctrica. Entonces quiere decir que aquí vamos a escribir la carga. Y el metro sobre segundo es una magnitud vectorial que se utiliza para medir la rapidez en el cambio de posición de un móvil. La velocidad. Entonces aquí es una velocidad lineal. Entonces miren, para encontrar el campo magnético debemos conocer la fuerza, el valor de la carga y la velocidad que tenga esa carga. En otras palabras, donde hay magnetismo va a haber cargas que se están moviendo, desplazándose por ese espacio, ¿sí? Va a haber cargas eléctricas, protones y electrones que a nivel atómico se están moviendo, ¿sí? Entonces, esas cargas se mueven, ¿por qué? Porque hay una fuerza que provoca ese movimiento. Tienen un valor en Coulomb y también tienen una velocidad con la que se van a mover. Y ese movimiento es lo que se conoce como campo magnético, porque es una perturbación de ese espacio físico. ¿Y cómo se puede provocar ese campo magnético? Por causas naturales, cuando utilizamos los imanes, la magnetita que tienen propiedades magnéticas, o cuando le inducimos por corriente eléctrica. Por corriente eléctrica también se puede inducir magnetismo. Aquí les he puesto lo que es la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz no es otra cosa que encontrar esa fuerza que se ve dentro de este fenómeno físico como es el magnetismo, ¿no? Entonces, para que se provoque un magnetismo debe haber una fuerza. Esa fuerza es la que se conoce como Lorentz. Lorentz fue un físico y matemático que encontró o dedujo una fórmula para poder encontrar la fuerza de atracción o repulsión dentro de ese campo magnético, ¿sí? Y eso lo hizo experimentando ese fenómeno físico en movimientos lineales, porque estos movimientos de la carga siempre son movimientos lineales, en línea recta, ¿sí? No son movimientos parabólicos ni nada de eso, son movimientos lineales. ¿Cuáles son las magnitudes que vamos a tener aquí en esta fuerza de Lorentz? Aquí les he puesto una tablita. Tenemos primero lo que es la fuerza magnética, que es de atracción o repulsión, representado por la letra F. Su unidad de medida es el newton. Luego tenemos el valor de la carga eléctrica, representado por la letra Q. Su unidad de medida es el coulomb. Tenemos la velocidad lineal, ¿sí? Porque es un objeto que se está moviendo, su unidad de medida es el metro sobre segundo. Y el campo magnético representado por B, o la letra griega beta, su unidad de medida el Tesla, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo el señor Lorentz? Pues el señor Lorentz lo que hizo es despejar esta fórmula. Sabíamos que el campo magnético es igual a la fuerza sobre el valor de la carga y multiplicado por la velocidad. Entonces dijo el señor Tesla, pero bueno, ¿cómo encuentro entonces esa fuerza? Pues, entonces como la fuerza está aquí, dijo, voy a despejar mi fórmula. Esto de aquí está dividiendo, pasa a multiplicar al primer miembro. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Quedaría carga por velocidad por campo magnético igual a la fuerza de Lorentz.
Como todos esos son vectores, le vamos a poner flechitas porque todos tienen una dirección o un punto de aplicación y un sentido y un módulo dentro de ese espacio físico. Luego aplico una propiedad asociativa, conmutativa e invierto lo que está en el primer miembro, mando al segundo miembro y lo del segundo miembro al primer miembro. Y de esa manera se dedujo la fórmula de la fuerza de Lorentz. ¿Por qué es necesario conocer la fuerza de Lorentz? Porque en la actualidad todos trabajamos con motores eléctricos, con artefactos que tienen imanes. Y esos imanes lo que producen es un movimiento circular, ¿no es cierto? Si han visto los imanes dentro de los motores, producen un movimiento circular. Pero aunque el movimiento es circular de los imanes, la carga viaja de forma lineal por en medio de esos imanes. Entonces, ese movimiento es lo que se conoce como una fuerza de Lorentz. Más adelante vamos a estudiar la fuerza electromotriz, vamos a estudiar la ley de Ampere, la ley de Faraday y muchas cuestiones que van asociadas a esto de la fuerza de Lorentz. Licenciado, también he visto yo los imanes en los parlantes. También, porque en los parlantes utilizamos ¿para qué? Para producir la perturbación. ¿Se han visto que los parlantes tienen una especie como de material, como un plástico? Ese plástico produce una onda acústica. Esa onda acústica se conoce como una onda, es un movimiento armónico simple, un movimiento oscilatorio. Entonces ese imán, al momento que se conecta a la toma de corriente eléctrica, las cargas comienzan a mover y producen que ese disco que está ahí como de plástico comience a moverse, y eso produce esa onda acústica, y por eso es que escuchamos los sonidos, ¿sí? Comienza a provocar ese movimiento oscilatorio y que también es una perturbación. Entonces miren como los imanes, el magnetismo está presente casi en todos los artefactos electrónicos y han ayudado en la actualidad a tener lo que ahorita disponemos. Por ejemplo, ahorita la cámara con la que estoy transmitiendo, aunque tiene una lente, dentro tiene unos imanes. Esos imanes, ¿qué es lo que permiten? Calibrar la cámara y mantenerla fija para que no se mueva, y también tiene unos amortiguadores, porque si no estuviera moviéndose y mi cara estuviera así y ustedes estuvieran mareados. Entonces esos son los ejemplos de la vida cotidiana donde se ve presente el magnetismo. Aquí les he puesto una regla de la mano izquierda o de la mano derecha. En física, ¿para qué se utiliza esto de la regla de la mano izquierda o de la mano derecha? El magnetismo es el producto de vectores, ¿no es cierto? Vimos que había un vector fuerza, un vector campo magnético, un vector velocidad. Y estos vectores se aplican a una carga, porque en realidad el magnetismo es producido por fenómenos naturales o por el movimiento de las cargas en el espacio. Entonces esas cargas se ven afectadas por esos tres vectores o por esas tres magnitudes. Pero ¿cómo las podemos graficar? Entonces nos vamos a ayudar con la manito derecha. Siempre el pulgar va a representar la fuerza de Lorentz o la fuerza de atracción o de repulsión donde se experimenta ese campo magnético, ¿sí? El dedo índice nos va a indicar lo que es el campo magnético o la letra griega beta. Y el dedo del corazón o el dedito malcriado nos va a indicar lo que es la velocidad. Y esta parte de aquí nos va a indicar de qué es la carga. Entonces esta es la carga que se está moviendo en el espacio y que está provocando el magnetismo con esos tres vectores. La fuerza para que se mueva la carga y la velocidad que forma un ángulo de 90 grados y el campo magnético. Y todas esas magnitudes son perpendiculares. Todas esas forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nos ayudáramos de matemáticas, utilizáramos un sistema de referencia, un plano de cartesiano, un eje de coordenadas, esta fuerza con el campo magnético va a formar un ángulo de 90 grados. Por eso es perpendicular. Forma un ángulo de 90 grados. Si no formara un ángulo de 90 grados, fueran paralelos, ya no habría magnetismo. Y eso se lo puede deducir, porque si yo un imán lo dejo en reposo, no lo muevo, no hay magnetismo. Lo empiezo a mover con otros objetos y ahí empieza la atracción o la repulsión, ¿sí? Porque ya se ve provocado una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Mi manito que empieza a mover el imán de un lado a otro. Si no se moviera, estuviera en reposo, no se manifestara ahí el fenómeno físico. Entonces miren, esas son las propiedades asociadas al magnetismo.
Si la carga está en reposo, el campo no ejerce ninguna fuerza sobre ella. Primera característica particular del magnetismo. Y por eso es que los imanes, los electroimanes, cuando no existe carga eléctrica, el imán no funciona. Se le induce corriente eléctrica, ¿y qué pasa con el electroimán? Comienza a aumentar su magnetismo y ejerce una fuerza de atracción o repulsión. Segundo, la fuerza es máxima cuando la velocidad de la carga y el campo magnético son perpendiculares y es nula cuando son paralelos. O sea, cuando la velocidad y el campo magnético son paralelas, no existe magnetismo. Pero cuando forman un ángulo de 90 grados acá, ahí el valor del magnetismo es máximo. Quiere decir que va a haber más magnetismo y va a ser el punto más alto de esos Tesla. El punto más alto de los Tesla. Tercera característica dentro del magnetismo. La fuerza es perpendicular al plano formado por la velocidad y por el campo magnético. O sea, esos tres vectores, aunque en la gráfica no se aprecie bien, todos van a formar entre sí 90 grados. 90 aquí, 90 aquí, 90 acá. Todos van a formar 90 grados porque todos son perpendiculares el uno por el otro, ¿sí? Y la fuerza es proporcional al valor de la carga y la velocidad. Cuando habla de proporcionalidad significa de que es una multiplicación o una división, ¿no? Y claro, es evidente. Cuando me habla de una proporción significa que esta carga la voy a multiplicar por la velocidad. Y es lo que vemos aquí, miren. Por eso es proporcional. Carga por velocidad. Y por último, la quinta característica. Si la carga cambia de signo, la fuerza cambia de sentido. ¿Sí? Entonces, si tenemos carga positiva va a tener un sentido. Si tenemos carga negativa va a cambiar el sentido ¿de qué? De la fuerza. No del campo magnético, sino de la fuerza. La famosa fuerza de Lorentz o fuerza de atracción y repulsión. ¿Que se mide en qué? En Newton. Porque toda fuerza se mide en Newton. Y el campo magnético que ya sabíamos que se lo mide en qué? En Tesla. Entonces cuando veamos esos imanes dentro de los parlantes, sabemos que esos imanes deben tener un valor en Tesla. Por último les he puesto la autoevaluación, algunos ya la han hecho. La autoevaluación del parcial que consta de 4 pequeñas preguntas. Estas preguntas ustedes las van a leer primero bien la pregunta y luego, dependiendo de la respuesta que ustedes crean que es más coherente, pues la van a resaltar. Pues si la respuesta correcta es la 1, pues encierro, resalto, pinto, como ustedes crean correcto y selecciono. Esa autoevaluación me la van a enviar por cualquier tipo de medio de comunicación. Yo les puse plazo hasta el domingo que pasó. Pero igual, si algunos no han entregado, todavía pueden hacerlo. Recién esta semana me entregaron las nóminas para asentar las calificaciones. ¿Sí? Y como estábamos atrasados con 2 tutorías, debido a que ha habido diferentes eventos del colegio, posesión del consejo estudiantil, que el 25 de junio por las fiestas en Machala, ya esta semana que viene se viene la semana de la lectura. Y por ese motivo nos toca irnos organizando y moviendo las fechas. Les he puesto las referencias bibliográficas. En este link de aquí pueden descargar el libro de física de tercero de bachillerato. Y este es el libro con el que se trabaja, la versión 2016. Este es el código ICBN. Y eso es toda la tutoría de hoy día. Vamos ahora a dejar de compartir pantalla y para ver si existe alguna pregunta, si no culminamos la sesión de hoy día. Déjenme, ahí deje de compartir pantalla. Bueno, ¿tienen alguna pregunta entonces en la tutoría de hoy día? Habiliten su micrófono para responder cualquier tipo de duda que tengan, por favor. O empezamos con la dedocracia. Y ahí nos envía la ficha, ¿no? A ver, Orlando, cuéntame, te escucho. Ahí envía las fichas ya de tareas. Sí, ya les envié la ficha con anticipación la semana pasada, pero si quieren les vuelvo a reenviar. Recuerden que las fichas yo siempre envío 2 fichas ya. por semana. La ficha 1 y 2 envié hace 3 semanas y la ficha 3 y 4 envié la semana pasada. Vamos a hacer una pequeña preguntita y con eso cerramos. A ver, Mari Arce, activa por favor tu micrófono.
Una pregunta sencillita. ¿Cuál era la unidad de medida para medir el campo magnético? No le escuché, se entrecortó. No me escucho. A ver, alguien que pueda contestar. ¿Cuál es la unidad de medida para medir el campo magnético? 90 Tesla. El Tesla, Wellington. Muy bien, el Tesla es la unidad de medida para medir el campo magnético. Luis, ¿cuál era la unidad de medida para medir la fuerza? ¿Algún voluntario? Newton. ¿Cuál era? El Newton. El Newton, muy bien, el Newton es la unidad de medida para medir la fuerza. Otra pregunta, el que quiera responde. ¿Cuáles eran las dos formas de inducir el magnetismo? Habían dos formas de inducir el magnetismo. ¿Algún voluntario? Les recuerdo, la primera forma de inducir magnetismo era por causas naturales, cuando utilizamos los imanes, que son objetos o sustancias que tienen propiedades magnéticas naturalmente. ¿Sí? Y la otra era, ¿cuál era la otra opción? Se puede inducir magnetismo por corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica puede inducir magnetismo. Entonces, por esas dos causas se pueden inducir el magnetismo. O bien por los imanes, por la magnetita, materiales o sustancias naturales, o cuando cogemos materiales, metales, y inducidos por una corriente eléctrica producen magnetismo. Ustedes saben que la corriente, el campo eléctrico, ejerce una atracción y una repulsión. Entonces quiere decir que con corriente eléctrica se puede inducir magnetismo. Pero bueno, ya en tutorías posteriores vamos a hacer algunas experimentaciones. Vamos a ver el experimento de Orestes, el motor eléctrico, la ley de Ampère, la ley de Faraday. Y ahí se van a dar cuenta que con la ley de Ampère se ve presente el magnetismo en la corriente eléctrica, y que con la ley de Faraday vuelta se ve lo contrario, que es inducir corriente eléctrica por magnetismo. Miren cómo es esto interesante. Con electricidad podemos inducir magnetismo, y con magnetismo podemos inducir electricidad. ¿Sí? Por eso es que Por eso cuando que la vamos a la... electricidad le jala a uno. Orlando, te escucho, dime. La electricidad, la corriente le jala, le atrae. Lo que pasa es que a nivel atómico el movimiento de cargas produce ese fenómeno de atracción o repulsión. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la electricidad puede producir magnetismo, y el magnetismo induce corriente eléctrica. Miren, las hidroeléctricas, ¿qué tienen esas bobinas? Cae agua y esa agua produce que giren unas bobinas gigantescas, ¿no? Esas bobinas que tienen adentro, unos imanes. Esos imanes comienzan a girar con movimiento circular uniforme, ¿sí? Comienzan a girar con una velocidad constante, y ese movimiento de ese magnetismo produce movimiento de cargas eléctricas, y esa carga eléctrica es convertida en lo que es corriente eléctrica, y es lo que nosotros recibimos en nuestro tendido eléctrico, ¿sí? Esa es la manifestación prácticamente de la ley de Faraday. Y la ley de Ampère-Volta es lo contrario, que se dice que si con magnetismo inducimos corriente eléctrica, con corriente eléctrica podemos inducir magnetismo. Y por eso es que tenemos esas grúas que tienen unos electroimanes. Si no le ponemos corriente eléctrica a una fuente de alimentación, el imán no funciona. Le ponemos corriente eléctrica y ese imán tiene un magnetismo máximo, y pueden mover objetos muy pesados de un sitio a otro. Entonces, el magnetismo es prácticamente con el campo eléctrico dos magnitudes que siempre van a estar relacionadas la una con la otra, ¿sí? Para mí el magnetismo es la evidencia viva de la aplicación de la ley de Coulomb o la ley de cargas, ¿sí? Es la evidencia viva, porque con eso ya podemos visualmente experimentar ese fenómeno físico, y gracias a eso es lo que tenemos en la actualidad. Tenemos las refrigeradoras, todos los motores prácticamente funcionan con imanes y corriente eléctrica. Es una de las creaciones de la industria más innovadora, y que hasta la fecha la seguimos usando, ¿no? Más de eso no ha habido. Incluso a nivel de las computadoras, cuando se fabrican los procesadores, las memorias RAM, lo que se usa en las computadoras, se trabajan con materiales que vamos a estudiar en semanas más adelante, como el silicio,
la Uno resistencia no les da eléctrica. valor. Dime, Orlando. Uno no les da valor a esos materiales. El imán uno lo coge y lo lanza, nomás lo bota, no tiene valor, ¿no? Es que lo que pasa es que uno no le da el valor porque no tiene, ¿cómo te digo? Uno para dar el valor a las cosas primero tiene que conocer para qué sirven las cosas. Hay veces, mira, hasta en la vida, uno tiene a la familia cerca y no la valoramos. Decimos, hay veces discutimos, nos sentimos mal, no me quieren, no. Pero cuando el ser se va, el familiar se va de este planeta, muere, ahí sentimos el valor de las personas. Y las cosas también en la vida pasa lo mismo. Botamos esos imanes, no le damos el valor, pero sí tienen un valor y un valor muy grande, porque gracias a todo eso tenemos la tecnología, ¿sí? Por eso es que el profesor, cuando lo venga el profesor Hidrobo recogiendo esas botellas plásticas, dice, velo, todo ingeniero y recogiendo basura, dicen. Pero no Dios saben por mío, qué uno guarda esas botellas plásticas. ¿por qué? Uno está reciclando y tratando de darle el valor a eso, ¿no? O hay veces uno guarda tantas cosas, ¿no? Y no las bota. Es porque lo que alguien no quiere, alguien le da el valor y lo necesita. Y lo necesita. Hay veces ustedes me dejan libros para que esto, pero alguien necesita esos libros y se los puedo donar. Recuerden, todas las cosas tienen un valor, solo lo importante es uno conocer el valor que tienen esas cosas. Por eso es que la física no se la ha quitado del currículo y no cualquier docente quiere explicar esta asignatura, porque en esta asignatura yo la considero una asignatura más que transversal, está relacionada con todos, porque todos tienen un aporte de matemática, tiene un aporte de química, tiene un aporte de electrónica, tienen de las tecnologías, de informática, de computación. Es una asignatura, por eso está dentro de ciencias naturales y una ciencia experimental, que hay que experimentarla para poder concretar y conocer muchas cosas, muchas cosas. No solamente es de coger una fórmula y decir, chicos, tomen esta fórmula y hagan este ejercicio y repitan y les cambio los valores y ya está. No es eso. Es comprender por qué esos ejercicios y por qué se calculan esos valores, de dónde vienen esos valores, por qué el imán tiene esa atracción, como dijo Orlando, por qué hay esa atracción y esa repulsión, por qué se viene la corriente eléctrica, por qué está la corriente eléctrica. Pero miren, ya en estas 4 tutorías que vamos avanzando ya sabemos por qué la corriente eléctrica está presente, porque la corriente eléctrica es el movimiento de electrones y protones. Entonces, el movimiento produce la dinámica y es lo que conocemos como corriente eléctrica. Que se ve la manifestación en el amperaje, ¿sí? Gracias a la ley de Ampere, por eso es que medimos la intensidad de corriente eléctrica con el amperaje. Vamos a ver la resistencia eléctrica, vimos el campo eléctrico. ¿El campo eléctrico en qué se medía? Se medía en 1 newton sobre coulomb, ¿sí? Porque es esa fuerza que se produce para mover esa carga de un punto a otro. Nosotros no la vemos, pero por ese cable de luz, ese cable de cobre, por ahí se está moviendo esos electrones y protones a una velocidad increíble, ¿no? Que ya les voy a mandar a consultar cuál es la velocidad de la luz, para que tengan presente que es un valor que es más fácil escribirlo en notación científica. Bueno, no los canso más. De mi parte les agradezco muchísimo por esta sesión. No sin antes recordar que el día martes vamos a tener la recuperación pedagógica de las 2 tutorías de este segundo parcial que estamos en contra. A las 19 horas los veo el día martes para aquellos que deseen acceder, no es obligatorio. Y los que no accedan, por favor. Gracias, licenciado. Muy buena la clase. Y por favor, los que no puedan ingresar el día martes, vean en mi canal de YouTube, yo subo ahí todos los videos, ¿sí? Y traten de reproducir las veces que sean necesarias o buscar otras fuentes de información con otros docentes, con otros canales de YouTube. Puede ser que yo me equivoque al momento de hacer una analogía y alguien les explique de otra forma y comprendan mejor. Pero yo siempre trato de hablar a la cruda en el idioma de ustedes, no en un idioma tan técnico, porque lo importante no es que ustedes se aprendan palabras técnicas, sino que comprendan cada una de estas magnitudes y que tengan presente cada una de estas magnitudes en su vida cotidiana, ¿sí? Ya conforme pasen las tutorías y algunos ya han de comenzar a cambiar su dialéctica, su forma de hablar, y algunos me han de decir, profesor, los newton, profesor, la carga, ¿sí? Y ya se van a ir familiarizando. Les ruego por favor que activen la cámara para hacer la captura, ¿ya?